Hola, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo a qué hora se encuentren cada uno de ustedes. Pues bien, el día de hoy les voy a hablar sobre un tema, el cual es el siguiente. El tema del día de hoy es respiración celular anaeróbica. Sí, ustedes se preguntarán qué es la respiración celular anaeróbica. Pues entre estos objetivos de la clase tenemos los siguientes. Reconocer a la respiración celular anaeróbica como una fuente de energía para producir ATP. Ustedes han de decir, profe, ¿qué es ATP? En un momento yo les aclaro esa duda. Reducir la importancia de la deuda de oxígeno en los seres vivos. Y como siguiente objetivo, elaborar una presentación interactiva sobre los elementos que inciden en la respiración anaeróbica. Les he traído un video, pero eso se lo presento luego. Primeramente vamos a saber qué es el ATP. El ATP es una molécula que almacena y libera energía para diversos procesos vitales de las células. Sus características son las siguientes. Se produce a partir de la energía química de los alimentos. Se utiliza para la síntesis de macromoléculas complejas. Es el intermediario rico en energía más común y universal. Entonces, ¿qué es el ATP? Es una molécula que almacena y libera energía para diversos procesos vitales de las células. ¿Sí? Cuando nosotros estamos realizando un ejercicio y necesitamos bastante energía, entonces, ¿qué hacemos? El ATP es el protagonista de darnos toda esa energía para nosotros poder realizar esas actividades. Como siguiente diapositiva tenemos respiración anaeróbica. ¿Qué conoces de este tipo de respiración? Nos dice las siguientes preguntas. La respiración celular anaeróbica proporciona un pequeño rendimiento de ATP a partir de glucosa. ¿Qué es el ATP? El ATP significa adenosín trifosfato. ¿Sí? El ATP, adenosín trifosfato. ¿Qué más? Es una degradación parcial que produce poco ATP. ¿Qué quiere decir? 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. Significa que al estar unidas 2 moléculas de ATP, viene a decir, sería ADP, o sea, adenosín difosfato. Pero bueno, acá tenemos ATP, que significa adenosín trifosfato. Las reacciones que se producen son las siguientes. Tenemos la fermentación láctica. Entre ellas tenemos la glucosa, la cual nos va a dar 2 ADP, que es lo que yo les decía, adenosín difosfato más 2 DPI, que nos da como resultado 2 ATP, o sea, lactato. Al lado derecho, como ustedes pueden observar aquí, tenemos la fórmula de la glucosa. ¿Cuál es la fórmula de la glucosa? Nos dice que es 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. Los átomos de carbono son estos círculos de color negro. Los átomos de hidrógeno pues son los círculos blancos. Y los átomos de oxígeno son los círculos de color rojo. Como siguiente diapositiva nos dice, las reacciones que se producen son las siguientes. En la fermentación alcohólica, la glucosa de 2 ADP más 2 PI nos va a dar 2 ATP. O sea, vamos a formar etanol. En este caso, aquí ustedes pueden observar la fórmula del etanol. ¿Cómo está conformado? Pues por 2 átomos de carbono, que son los de color verde, por ¿cuántos de hidrógeno? 2, 4, 5, 6 de hidrógeno y 1 de oxígeno, formando un etanol. ¿Por qué se llama etanol? Pues porque 2 moléculas de carbono se llama etano. Al unirse con un OH, o sea, un oxígeno y otro hidrógeno, pasa a llamarse etanol. Siguiente, aquí tenemos la glucosa, que es un compuesto orgánico con 6 carbonos. Ya les dije, ya se los mencioné anteriormente. ¿Qué más? La glucosa es un compuesto orgánico con 6 carbonos que se divide en 2 moléculas de piruvato en el citoplasma.
glucólisis o glicólisis, produciendo una pequeña cantidad de ATP o 2 de ATP por cada glucosa. ¿Sí? Ok, continuamos. En ausencia de oxígeno tiene lugar la respiración anaeróbica o fermentación. Las reacciones no continuarán en la mitocondria, sino en el citoplasma. ¿Sí? Ahí tienen la fórmula del etanol. Continuando con las diapositivas, tenemos actividad en grupo. Investiga por qué usamos levadura para hacer el pan, nos dice. Esto queda como tarea. También nos menciona que la respiración anaeróbica en humanos, los pulmones y el sistema sanguíneo suministran oxígeno, dice. La producción de ATP en anaerobios conlleva la producción simultánea del lactato y la cantidad de oxígeno requerida en esta situación. Ahí tenemos un código de barra y pues también tenemos la bibliografía y la tarea. En la tarea tenemos instrucciones de la tarea. Ahí nos dice ingresar a Canva, selecciona miniatura para YouTube, elabora una portada con los temas. En recomendaciones nos dice cuida tu ortografía, utiliza un lenguaje científico, envía tu enlace de trabajo y revisa la rúbrica de evaluación. Ahí tenemos la rúbrica de evaluación en miniatura de YouTube, ortografía, vocabulario y técnicas de propaganda persuasiva. Bueno, esto es lo que ustedes deben utilizar para poder realizar la siguiente actividad. Pues bien, eso fue todo por el día de hoy y pues fue un gusto. Les saluda su profesor Cristian, el profesor de siempre. Que pasen muy bien, un bonito día para todos.